saludarlos todavía, así que solo les diré hola. Bueno, para el video de hoy planeé leer uno de mis libros favoritos. Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Este es uno de mis libros favoritos porque considero que Osamu Dazai, bueno, que él es el autor de la obra, por si no saben, no se murió, sino que se desvivió a sí mismo. Eso, no sé si puedo decir esas palabras en YouTube, pero Osamu Dazai dejó de existir por su cuenta. No, me río de nervios, no es que me da risa eso. Y esta obra no es en sí 100% fiel a su vida o una autobiografía o algo así, pero en esta obra él expresa lo que él siente y es por eso es que toma esa decisión. Al iniciar la obra, él dice unas cosas sobre cómo se siente y resuena muchísimo conmigo por el hecho de ser neurodivergente, pero claro, él existió hace un montón de tiempo. Bien, ¿ves? En 1948 él, o sea, imagínense en esa época, pues de la salud mental, si hasta ahora para ir al psicólogo, al psiquiatra, sacar un diagnóstico es difícil, es caro, está estigmatizado, los diagnósticos de autismo son difíciles por el hecho de que hay los doctores a veces, los psiquiatras, psicólogos, algunos no están actualizados y ellos creen que los autistas se ven de una sola forma, de una sola manera, y no es así. Es un espectro y cada autista es diferente. No todos se van a ver como, no sé, Sheldon Cooper u otros personajes estereotipados de la televisión. Todos son diferentes y mujeres es distinto. Y usualmente el autismo del nivel de apoyo 1 es el que más casos de desvivisión a sí mismo es la que más desvivisiones a uno mismo tiene. Usualmente la mayoría de autistas de nivel 1 se desvive. Entonces, esto me resuena mucho con Osamu Dazai, porque aparte también digamos que le quitan importancia a las personas autistas nivel 1, porque dicen que son funcionales. Por eso es que Osamu Dazai para mí, aparte de eso, porque ustedes dirán, entonces toda la gente que también es autista. Pues no, cuando inicias el libro él dice unas cosas que te hacen pensar eso, como que él siente que no está adaptado al mundo, que él tiene que ser como un payaso o hacer reír a los demás, pero él mismo no se reconoce porque él está como fingiendo, pretendiendo otra cosa, y él mismo se tiene miedo de sí mismo porque no entiende cómo puede fingir así. Por eso él se siente fuera de lugar todo el tiempo, siente como si todo el tiempo estuviera actuando, y esa es la experiencia autista. Siento que eso es esa experiencia que
todos los autistas podemos identificarnos con eso. Eso sí es algo universal. Yo creo eso. Entonces yo creo que él era una persona autista. Todo lo que relata sobre sus sentimientos lo demuestran, y su final lamentable es la consecuencia de no haber sido entendido, tratado, del mismo no saber por qué se siente diferente. Así que por eso es uno de mis libros favoritos. Aparte que es cortito, literalmente me lo acabé en un día. Es un buen libro, pero si estás deprimido no te recomiendo leerlo. Pero ahora voy a comenzar, no voy a callar el hocico. Ya. Acá primero hay como una nota del traductor. No la voy a leer, estoy harta de mi carrera. Me graduaré, quién sabe. Bueno. He visto 3 fotografías de aquel hombre. La primera, una fotografía que podríamos llamar de infancia. Lo muestra alrededor de los 10 años. Un niño pequeño rodeado de una gran cantidad de mujeres, sus hermanas y primas sin duda. Él está de pie, al borde de un estanque de jardín, vestido con un hakama a rayas. ¿Hakama? Creo que es hakama. Su cabeza está inclinada en un ángulo de 30 grados a la izquierda y muestra una sonrisa fea. ¿Fea? Bien podrían cuestionar este adjetivo, porque las personas insensibles, es decir, aquellas indiferentes a las cuestiones de la belleza y la fealdad, comentarían mecánicamente con una expresión amable y vacía: ¡qué niño tan adorable! Es cierto que lo que comúnmente se entiende por adorable está suficientemente presente en el rostro de este niño para dar un mínimo de sentido al cumplido. Pero creo que cualquiera que haya estado alguna vez ante lo que mínimamente constituye la belleza, perdón si me trabo, chicas, estoy sin lentes y tengo problemas mentales, ante lo que mínimamente constituye la belleza, probablemente arrojaría la fotografía a un lado y, con el mismo gesto que se emplea para apartar una oruga, murmuraría con profunda repugnancia: ¡qué niño tan horrible! De hecho, cuanto más cuidadosamente examinas el rostro del niño, más sientes que un horror indescriptible se apodera de ti. Ves que en realidad no es una cara sonriente en absoluto. El niño no intenta una sonrisa. Una prueba de eso es que tiene los puños cerrados. Ningún ser humano puede sonreír con los puños cerrados así. Es un mono. El rostro sonriente de un mono. La sonrisa no es más que una conglomeración de feas arrugas. La fotografía reproduce una expresión tan extraña y al mismo tiempo tan sucia y hasta nauseabunda, que tu impulso es decir: ¡qué niño más horrible! Nunca he visto un niño con una expresión tan extraña. El rostro en la segunda fotografía es sorprendentemente diferente a la primera. En esta aparece en su etapa de estudiante, aunque no está claro si de secundaria o de universidad. En cualquier caso, vemos que es extraordinariamente apuesto. Pero aquí, nuevamente, el rostro falla. Inexplicablemente, no da la impresión de pertenecer a un ser vivo. Viste uniforme de estudiante y un pañuelo blanco asoma del bolsillo de su pecho. Está sentado en una silla de mimbre con las piernas cruzadas. De nuevo está sonriendo. Esta vez no con la sonrisa del mono arrugado, sino con una sonrisa bastante inteligente, pero de alguna manera no es la sonrisa de un ser humano. Carece por completo de sustancia, de todo lo que podríamos llamar el peso de la sangre, o tal vez de la solidez de la vida humana. Ni siquiera tiene el peso de un pájaro. Es simplemente una hoja de papel en blanco, ligera como una pluma, y está sonriendo. El cuadro produce una sensación de completa artificialidad, vanidad, falsedad, arrogancia.
Ninguno de estos adjetivos lo definiría por completo. Y, por supuesto, tampoco serviría el término dandismo. De hecho, si miras detenidamente, comenzarás a sentir que hay algo extrañamente desagradable en este apuesto estudiante. Nunca he visto un joven cuya buena apariencia fuera tan desconcertante. Uy, mi estómago. No he almorzado, perdón. La fotografía restante es la más monstruosa de todas. En esta es casi imposible adivinar su edad, aunque en su cabello se notan algunas canas. Fue tomada en el rincón de una habitación muy deteriorada. En la foto se puede ver claramente cómo la pared se desmorona en 3 lugares. Esta vez no está sonriendo. Medio hipo. No hay expresión alguna. La imagen es realmente escalofriante. Pareciera estar muriendo de forma natural, mientras se calienta las manos en un pequeño brasero. Pero eso no es lo único impactante. En la imagen, el tamaño del rostro permite observar sus facciones con detalle. La frente es normal, así como las arrugas que le surcan, también sus cejas, ojos, nariz y barbilla. Su rostro no solo no tiene expresión, ni siquiera deja un recuerdo. No tiene individualidad. Solo tengo que cerrar los ojos después de mirarlo para olvidar su cara. Puedo recordar la pared de la habitación, el pequeño brasero, pero toda impresión de rostro desaparece y no hay manera de recordarlo. Este rostro nunca podría ser el tema de una pintura, ni siquiera una caricatura. Abro mis ojos y tampoco existe el placer de recordar y decir, claro, así era su rostro, para expresarlo de una manera más extrema. Cuando abro los ojos y miro la fotografía por segunda vez, no consigo reconocerlo. Otra vez. Esto me resulta irritante y tan incómodo que al final solo quiero desviar la mirada. Creo que incluso una máscara mortuoria sería más expresiva y dejaría más para recordar. Me pregunto si al unir la cabeza de un caballo a un cuerpo humano se tendría esta misma sensación. Algo inexplicable hace que al observarlo me estremezca de disgusto. Nunca había visto una cara tan inescrutable. Estoy intentando grabar hace rato y no me dejan. Dios mío, mucha bulla en esta casa y somos 5 gatos literal, menos de 5 personas, pero bueno. Primer cuaderno de notas. Mi vida ha estado llena de mucha vergüenza. Ni siquiera puedo adivinar lo que debe ser vivir como un ser humano. Nací en un pueblo del noroeste, en Tohoku, y ya era bastante mayor cuando vi mi primer tren. Subía y bajaba por el puente de la estación, sin darme cuenta de que su función era permitir que la gente cruzara de una vía a otra. Estaba convencido de que el puente había sido construido para darle un toque exótico y hacer de sus instalaciones un lugar de diversión, como un patio de recreo extranjero. Permanecí bajo este engaño durante bastante tiempo. Subir y bajar por un puente de hojalata había sido para mí una diversión muy elegante. Pensé que era uno de los servicios más considerados que brindaban los ferrocarriles, cuando más tarde descubrí que el puente no era más que un medio utilitario. Perdí todo interés en él. También, cuando de niño veía fotografías de trenes subterráneos en libros ilustrados, nunca se me ocurrió que se habían inventado por una necesidad de transporte. Solo pensaba que viajar bajo tierra en lugar de en la superficie debía ser un pasatiempo novedoso y exquisito. He sido enfermizo desde que era un niño y con frecuencia debía guardar cama. ¿Cuántas veces, mientras estaba acostado allí, solía pensar en las decoraciones poco inspiradas que hacen para las sábanas y las fundas de las almohadas? No fue hasta que cumplí los 20 años que me di cuenta que en realidad solo tenían un fin práctico. Esta revelación del tedio humano provocó
que significa tener hambre. Con esto no quiero decir que crecí en una familia acomodada. No tengo una intención tan tonta. Quiero decir que no he tenido la más remota idea de la sensación de hambre. Suena peculiar decirlo, pero nunca me he dado cuenta de que tenía el estómago vacío. Cuando era niño y regresaba a casa después de la escuela, hacían un gran alboroto por mí. Debes tener hambre. Sabemos lo hambriento que uno se siente después de volver a la escuela. ¿Qué tal unos dulces de jalea de soya? También hay bizcochos y pan. Siendo complaciente como siempre hacía, murmuraba que tenía hambre y me metía una docena de dulces de jalea de soya en la boca, pero no entendía por completo el significado de lo que querían decir con sentir hambre. Por supuesto, como bastante de todos modos, pero no recuerdo haberlo hecho alguna vez por hambre. Me gusta comer cosas especiales o lujosas. Cuando voy a casa de otra persona, me como casi todo lo que me ponen delante, aunque me cueste un poco. Cuando era niño, la parte más angustiante del día era, sin duda, la hora de comer, especialmente en mi propia casa. En mi casa, en provincia, toda la familia, éramos unos 10, comía junta, alineados en 2 hileras paralelas frente a frente. Como era el último hermano, naturalmente me sentaba al final. La vista de los 10 o más miembros de la familia que almorzaban y hacían sus comidas en un penumbroso comedor me producía escalofríos. Además, se trataba de una casa tradicional de campo. La comida estaba más o menos fijada y era inútil esperar platos especiales o lujosos. Cada día temía más la hora de comer. Me sentaba allí al final de la mesa, en la habitación débilmente iluminada, y, temblando como si tuviera frío, empujaba boca adentro un bocado tras otros. ¿Por qué los seres humanos deben comer 3 veces al día? ¿Qué caras tan serias ponen todos mientras comen? Parece ser una especie de ritual. 3 veces al día, a la hora reglamentaria, la familia se reúne en esta habitación sombría. Los lugares están todos dispuestos en el orden adecuado y, sin importar si tenemos hambre o no, masticamos nuestra comida en silencio, con la mirada baja. ¿Quién sabe? Puede ser un acto de oración para apaciguar algún espíritu que esté al acecho en la casa. A veces llegué a pensar en esos términos. Se suele decir que quien no come muere, pero a mis oídos esto sonaba como una amenaza desagradable. Sin embargo, esta superstición solo podía pensar en ella como tal. Siempre despertó en mí la duda y el miedo. Nada me resultaba tan difícil de entender, tan desconcertante y al mismo tiempo tan lleno de matices amenazantes como el comentario común: las personas trabajan para ganarse el pan porque si no comen, mueren. En otras palabras, se podría decir que todavía no entiendo qué es lo que mueve a los seres humanos. La angustia que sentí al descubrir que mi concepto de felicidad parecía estar completamente en desacuerdo con los demás fue tan grande que no me dejaba dormir noche tras noche. De hecho, me llevó al borde de la locura. Me pregunto si realmente he sido feliz. Desde pequeño me han dicho muchas veces que soy afortunado, pero siempre me he sentido como si estuviera sufriendo en el infierno mismo. Me ha parecido, en efecto, que aquellos que me llamaban afortunado eran incomparablemente más dichosos que yo. A veces he pensado que he sido condenado a cargar el peso de 10 desgracias, cualquiera de las cuales, si la llevase otro, sería suficiente para convertirlo en un asesino. Simplemente no entiendo. No tengo la más remota idea de cuál puede ser la índole o el grado de sufrimiento de los demás. Quizá los problemas prácticos, aquellos que pueden aliviarse si hay suficiente para comer, tienen solución y por eso mismo son los menos dolorosos. O quizás estos pueden causar sufrimientos más intensos que todos los infiernos ardientes, lo suficientemente horribles como para ser añicos a mis desgracias. Pero eso es precisamente lo que no entiendo. Si ellos logran sobrevivir sin quitarse la vida, sin volverse locos, incluso manteniendo el interés en los partidos políticos y sin caer en la desesperanza, ¿pueden sus penas ser realmente genuinas?
así sea el ser humano, y esto es lo máximo que podamos esperar de él. No lo sé. Si duermen profundamente por la noche, supongo que en la mañana se levantarán de un buen ánimo. ¿Qué sueños tendrán? ¿En qué pensarán cuando caminan por la calle? En dinero. No creo que solo sea eso. Me parece haber escuchado la teoría de que los seres humanos viven para comer, pero nunca he escuchado a nadie decir que viviera para ganar dinero. Desde luego que no. Sin embargo, en algunos casos, no, tampoco entiendo eso. Cuanto más pienso, menos entiendo. Todo lo que siento son ataques de angustia y terror al pensar que soy el único que es completamente diferente al resto. Es casi imposible para mí conversar con otras personas. ¿De qué debo hablar? ¿Cómo debo decirlo? No lo sé. Así fue como se me ocurrió inventar mis bufonadas. Era mi última oportunidad de conseguir el afecto de las personas. Aunque les tenía un miedo mortal, parecía incapaz de renunciar a su compañía. Me las arreglé para mantener una sonrisa superficial que nunca abandonó mis labios. Esta fue una manera de reconciliarme con los demás, un logro sumamente precario realizado a costa de insoportables esfuerzos internos. De niño no tenía idea de lo que otros, incluso miembros de mi propia familia, podrían estar sufriendo o de lo que estaban pensando. Solo era consciente de mis propios miedos y vergüenzas indescriptibles. Antes que nadie se diera cuenta, me había convertido en un payaso consumado, un niño que nunca podía decir la verdad. He notado que en fotografías mías tomadas en esa época junto con mi familia, los demás tienen todos rostros serios. Solo la mía está invariablemente contorsionada en una sonrisa peculiar. Esta era una variedad más de mis travesuras infantiles. Nunca respondí ninguna reprimenda de mi familia. El menor reproche que me hacían me golpeaba con la fuerza de un rayo hasta casi hacerme perder la razón. Lejos de replicar, estaba convencido de que sus reprimendas eran, sin duda, voces de la verdad humana que me hablaban desde eternidades pasadas. Estaba obsesionado con la idea de que como carecía de la fuerza para actuar de acuerdo con esta verdad, ya no podía vivir entre los seres humanos. Esta creencia me hizo incapaz de discutir o justificarme. Cada vez que alguien me criticaba, tenía la certeza de que estaba cometiendo un terrible error. Sin embargo, siempre recibía los ataques en silencio, aunque internamente creía enloquecer de pánico. Desde luego, supongo que a nadie le gusta que le critiquen o le griten, pero en el rostro furioso de la persona que me ataca, veo a un animal salvaje en sus verdaderos colores. Un animal aún más horrible que cualquier león, cocodrilo o dragón. La gente normalmente parece estar ocultando esta verdadera naturaleza, pero surge una ocasión en el que la ira les hace revelar en un instante la naturaleza humana en todo su horror. Como cuando una vaca que pasta tranquilamente en un prado, de repente lanza un latigazo con su cola para matar al tábano. Ver que esto siempre sucedía entre las personas me genera un miedo tan grande que me crispaba los cabellos. Al pensar que esta naturaleza podría ser uno de los requisitos para vivir como un ser humano, llegué al punto de desesperarme y perder cualquier esperanza en la humanidad. Siempre he temblado de miedo ante la gente, incapaz como era de sentir la más mínima confianza en mi habilidad para hablar y actuar como un ser humano. Mantuve mis agonías solitarias encerradas en mi pecho. Mantuve oculta mi melancolía y mi agitación, cuidando de que ningún rastro se quedara expuesto. Fingí un inocente optimismo. Poco a poco me perfeccioné en mi papel de extraño bufón. Pensé, mientras pueda hacerlos reír, no importa cómo, estaré bien. Si tengo éxito en eso, a las personas probablemente no les importe mucho si me quedo fuera de sus vidas. Lo único que debo evitar es volverme ofensivo a sus ojos. Seré nada, el viento, el cielo, mis actividades de bufón, papel nacido de la desesperación.
hacía reír a todo el mundo paseando por la casa, supuestamente con un suéter rojo de lana debajo de mi kimono de algodón. Incluso mi hermano mayor, que rara vez era dado a la alegría, se echó a reír y comentó en un tono insoportablemente afectuoso: eso te queda fatal, Yoso. Pero a pesar de todas mis locuras, no era tan insensible el calor y el frío como para ponerme un suéter de lana en pleno verano. Me había puesto las polainas de mi hermana menor en los brazos, dejando que sobresaliera lo suficiente en la abertura de las mangas para dar la impresión que estaba usando un suéter. Mi padre viaja por negocios a Tokio con tanta frecuencia que incluso tenía una residencia en la ciudad. Por ese motivo pasaba 2 o 3 semanas al mes en la ciudad y siempre regresaba cargado con una cantidad realmente asombrosa de regalos para la familia y los parientes. Es algo que le encantaba hacer. Cierta noche, antes de partir a Tokio, reunió a todos los niños en el salón de visitas y sonriendo nos preguntó qué regalo nos gustaría recibir esta vez, y anotó cuidadosamente la respuesta de cada niño en su agenda. Era muy inusual que se comportara con tanto cariño con nosotros. ¿Y tú, Yoso?, preguntó. Yo solo pude tartamudear sin saber qué responder. Cada vez que me preguntaban qué quería, mi primer impulso era responder nada. Pensaba que no había ninguna diferencia, que en realidad nada me podía hacer feliz. Al mismo tiempo, era congénitamente incapaz de rechazar cualquier cosa que me ofreciera otra persona, sin importar lo poco que pudiera satisfacer mis gustos. Cuando odiaba algo, no podía pronunciar las palabras no me gusta. Cuando algo me gustaba, lo aceptaba con timidez y lo saboreaba indeciso, como si fuera sumamente amargo. En cualquier caso, estaba preso de un miedo indescriptible. En otras palabras, no podía ni siquiera elegir entre 2 alternativas. Creo que en este hecho se muestra una de mis características que en años posteriores se convertiría en la principal causa de mi vida vergonzosa. Permanecí en silencio, inquieto. Mi padre perdió un poco de su buen humor. ¿Podría ser un libro? ¿O qué tal una máscara de león, de las que se usan para las danzas de Año Nuevo? Ahora las venden en tallas para niños. ¿No te gustaría una? Las palabras fatales, ¿no te gustaría una?, me hicieron casi imposible responder. Ni siquiera podía pensar en una respuesta graciosa. El bufón había fallado por completo. Un libro sería lo mejor, ¿no?, dijo mi hermano con expresión seria. ¿Ah, sí? La ilusión desapareció del rostro de mi padre. Cerró su agenda sin escribir nada. ¡Qué desastre! Ahora había hecho enojar a mi padre y estaba seguro de que debía temer su represalia. Esa noche, temblando bajo el edredón, traté de pensar si todavía había alguna forma de remediar la situación. Me levanté de la cama, bajé de puntillas al salón y abrí el cajón del escritorio, donde probablemente mi padre había puesto su agenda. La encontré y empecé a revisar sus páginas hasta que encontré donde había apuntado nuestros pedidos de regalos. Lavé la punta del lápiz, escribí máscara de león y volví a mi cama. No tenía el menor deseo de una máscara de león. De hecho, en realidad hubiera preferido un libro, pero era obvio que mi padre quería comprarme una máscara. Mi frenético deseo de complacer sus deseos y restaurar su buen humor me animó a escabullirme en el salón de visitas, aprovechando la oscuridad de la noche. Este recurso desesperado fue recompensado por el gran éxito que había esperado. Cuando algunos días después mi padre regresó de Tokio, lo escuché desde la habitación de los niños decir a mi madre en voz alta: ¿qué crees que encontré? Cuando abrí mi libreta en la juguetería, ¿ves? Alguien ha escrito aquí máscara de león. No es mi letra. Por un momento no pude descifrarlo. Luego se me ocurrió: esta era una de las travesuras de Yoso, ¿sabes? Le pregunté qué quería que le trajera de Tokio, pero que se quedó allí, de pie, sonriendo sin decir una palabra. Más tarde debe haber llegado a desear tanto esa máscara de león que no podía soportarlo. Sin duda es un niño divertido. Finge no saber lo que quiere y luego va y lo escribe. Lo que tenía que hacer era decírmelo. Me eché a reír delante de todos en la tienda de juguetes. Pídele que venga aquí de inmediato. En cierta ocasión reuní a todos nuestros sirvientes en la sala de estilo occidental. Hice que uno de ellos golpeara las teclas del piano. Nuestra casa estaba bien equipada con la mayoría de las comodidades, a pesar de que estaba
estábamos en el campo, y al ritmo de esa música hice unas piruetas salvajes imitando una especie de danza india que provocó que todos se rieran a carcajadas. Mi hermano me tomó una fotografía mientras bailaba. Cuando se reveló la imagen, se podía ver mi pequeño pene a través de la abertura entre los dos pañuelos que usé como taparrabos, lo que de nuevo ocasionó un gran regocijo. Quizás esto podría considerarse un éxito que superó mis propias expectativas. Solía suscribirme regularmente a una docena o más de revistas para niños y, además, ordenaba libros de todo tipo de Tokio. Me convertí en experto de las hazañas del doctor Mencharakuchara y del doctor Nanyamoncha, y conocí historias espeluznantes, aventuras, cuentos cómicos, canciones de Edo y cosas por el estilo. Nunca me faltó material para las historias absurdas que relataban muy seriamente para hacer reír a todos en casa. Pero, ¿y la escuela? Estaba en camino a ganarme el respeto de todos, pero la idea de ser respetado solía causarme un gran pánico. Mi definición de un hombre respetado era uno que había logrado engañar a la gente casi por completo, pero que ser descubierto por un ser omnisciente y omnipotente era castigado con sufrir una vergüenza peor que la muerte, incluso suponiendo que pudiera engañar a la mayoría de los seres humanos para que me respetaran. Uno de ellos sabría la verdad, y tarde o temprano otros seres humanos también sabrían. ¿Cuál sería la ira y la venganza de aquellos que descubrieran que habían sido engañados? Y solo pensarlo me trastornaba la mente. La reputación que gané en la escuela fue más porque fuese el hijo de una familia acomodada, porque era lo que podía llamarse un listo. Siendo un niño enfermizo, a menudo faltaba a la escuela por un mes, 2 o incluso un año escolar completo. Sin embargo, cuando regresaba a la escuela a rendir los exámenes de fin de año, todavía convaleciente y en un requilla, siempre era el primero de mi clase. Nunca estudié, incluso cuando estaba bien. Durante las horas de clase dibujaba caricaturas y en los recreos hacía reír a los demás niños con las explicaciones de mis dibujos. En la clase de composición no escribía más que historias graciosas. Mis maestros me reprendían, pero eso no me detuvo, porque sabía que en secreto disfrutaban con mis historias. Un día presenté una historia escrita en un estilo particularmente triste que contaba cómo mi madre me llevó en tren a Tokio por equivocación. Oriné en una de sus escupideras del pasillo. Yo no ignoraba de que se trataba de una escupidera. Cometí el error intencionalmente, fingiendo una inocencia infantil, pero estaba tan seguro de que el maestro se reiría de esta travesura que planeé seguirlo sigilosamente en su camino a la sala de profesores. Tan pronto como salió del salón de clases, sacó mi composición entre las demás de mis compañeros y empezó a leerla. Mientras caminaba por el pasillo, empezó a reírse contenidamente. Entró a las salas de profesores y un minuto más tarde fue cuando lo terminó. Estalló en sonoras carcajadas. Con el rostro enrojecido por la risa, le pasó a los demás maestros. Me sentí muy satisfecho conmigo mismo. ¡Qué travieso! Había logrado que me tomaran como un niño travieso. Había logrado escapar de ser respetado. En mi boleta de calificaciones tenía notas sobresalientes en todo, excepto en comportamiento. Esto causaba también un gran regocijo en mi familia. Sin embargo, mi verdadera naturaleza era diametralmente opuesta al papel de un niño travieso. Ya para entonces, las criadas y los sirvientes me habían enseñado algo lamentable. Me habían hecho perder la castidad. Ahora pienso que hacerle tal cosa a un niño es el delito más perverso, vil y cruel que un ser humano puede cometer. Pero lo soporté. Incluso sentí como si me permitiera ver un aspecto más particular de los seres humanos. Sonreí en mi debilidad. Si hubiera adquirido el hábito de decir la verdad, tal vez los hubiera acusado de mi padre o mi madre, pero no podía comprender ni siquiera a mis propios padres. No podía esperar que nadie me ayudara. Si se lo hubiera contado a mi padre, a mi madre, a la policía, a las autoridades o a cualquiera que tuviese poder en el mundo.
tal vez me hubiesen abrumado con sus excusas aceptadas por la sociedad. Está claro que existe el favoritismo. Estoy seguro de que acusar a los criados hubiera sido en vano. Por eso mantuve oculta la verdad y continué haciendo el bufón. Algunos tal vez se burlarán de mí. ¿Qué quieres decir con no tener fe en los seres humanos? Por cierto, cuando te convertiste en cristiano, no veo sin embargo que la desconfianza hacia los seres humanos te va a surgir por motivos religiosos. ¿No es cierto más bien que los seres humanos, incluidos aquellos que ahora pueden estar burlándose de mí, viven tranquilamente de desconfianza mutua, sin siquiera pensar en Dios ni en ninguna otra cosa? Esto sucedió cuando yo era pequeño. Una figura célebre del partido político al que pertenecía mi padre había venido a pronunciar un discurso en nuestro pueblo. Los sirvientes me llevaron al teatro para escuchar. La casa estaba repleta. Todo el mundo en el pueblo, la mayoría conocidos de mi padre, aplaudía con entusiasmo. Cuando terminó el discurso, los asistentes salieron en grupos de 3 o 5 a la calle ya oscura. Mientras se dirigían a casa por los caminos cubiertos de nieve, comentaban pestes de la reunión. Podía distinguir entre aquellas voces la de los amigos más cercanos a mi padre. Comentaban en tono casi de ira lo torpe que había sido la presentación inicial de mi padre y lo difícil que era entender el discurso político. Pero una vez dentro de la sala de visitas de mi casa, le dijeron a mi padre con expresiones de genuino deleite que el discurso había sido todo un éxito. Incluso los sirvientes, cuando mi madre les preguntó sobre la reunión, respondieron que había sido realmente interesante. Los mismos sirvientes que en el camino a casa se habían estado quejando amargamente de lo aburridas que son las reuniones políticas. Esto, sin embargo, es solo un pequeño ejemplo. Estoy convencido de que la vida de las personas está llena de muchos ejemplos puros, felices y serenos de falta de sinceridad, de personas que se engañan unas a otras sin que sorprendentemente resulten lastimadas, personas que parecen ignorar que se están engañando unos a otros. Pero no tengo especial interés en los casos de engaño mutuo. Yo mismo paso todo el día engañando a los demás con mis bufonerías. No me preocupa mucho eso, que los libros de ética llaman moral. Me resulta difícil comprender la clase de ser humano que vive o está seguro de poder vivir puro, feliz, sereno mientras se dedica al engaño. Nunca me enseñaron la razón de ese oculto secreto. Si tan solo hubiera sabido eso, nunca habría tenido que temer tanto a los seres humanos ni me habría opuesto a la vida humana, o quizá me hubiera librado de los tormentos que padecía todas las noches. En fin, creo que la razón por la cual no le conté a nadie sobre ese odioso delito de los sirvientes no fue por desconfianza hacia los seres humanos, ni por supuesto por devoción cristiana, sino porque todas las personas a mi alrededor cerraron con firmeza para mí el mundo de la confianza. Incluso mis padres a veces mostraban actitudes que me resultaban difíciles de entender. También tengo la impresión de que muchas mujeres lograron instintivamente olfatear a esta soledad mía que nunca había mostrado a nadie y que en años posteriores se convertiría en una de las causas de que se aprovecharan de mí